Hola, en el vídeo de hoy lo que vamos a estudiar son los números combinatorios que se definen en matemáticas con esta nomenclatura. Tienes un número natural, otro número natural y los ponemos así los dos dentro de un único paréntesis que los abarca a los dos. Esto se lee m sobre n. M sobre n. Y lo único que vamos a requerir es que el número que pongamos arriba sea mayor o igual que el número que pongamos abajo. Y luego, pues lo que hemos dicho antes, que los dos sean números naturales, es decir, que los dos pertenezcan al conjunto de los números naturales. Ejemplo, pues sería 7 sobre 2. Os remito al vídeo donde se explicaban los números factoriales porque para calcular los números combinatorios hace falta sí o sí saber utilizar la operación factorial. Acordaros la operación factorial y el que no la recuerde, pues buscaros el vídeo anterior a este que es donde se explican perfectamente los números factoriales y ponemos varios ejemplos. Vale. Bueno, pues los números combinatorios, que sepáis además que, por ejemplo, dos aplicaciones en las que aparece mucho es en el binomio de Newton, donde calculamos potencias de un binomio con cualquier exponente. Y otra aplicación es en combinatoria, fijaos el nombre de la palabra. Y en el cálculo de probabilidades. Cuando se estudie combinatoria y probabilidad, volveremos a utilizar también estos números combinatorios. Vale, ¿cómo se calculan? Fijaos, si yo quiero hacer m sobre n, simplemente tengo que hacer factorial del de arriba y eso lo divido entre el factorial del de abajo y luego el factorial de la resta. Y van todos multiplicados, ¿vale? Así que, por ejemplo, en este mismo que hemos puesto antes, si yo quisiera hacer 7 sobre 2, tendría que hacer factorial del de arriba, factorial del de abajo y factorial de la resta. 7 menos 2 me da 5, por eso pongo un 5 factorial. Y ahora para calcular esto, vamos a aprovechar la posibilidad que tenemos para simplificar. Vosotros sabéis que, por ejemplo, si tuvierais 2 por 3 y por 7 y abajo tuvieras un 7, un 1 y un 5, pues este 7 se va con este 7. Nosotros cuando tenemos una fracción y tenemos factores arriba y factores abajo, todos los factores que tenga, tanto en el numerador como en el denominador, se me van. Entonces, una primera opción que yo tendría por hacer es desarrollarlo todo, es decir, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Luego tendría el 2 factorial, que es un 2 por 1. Y luego tendría el 5 factorial, que es 4 por 3 por 2 y por 1. Y luego empezar a tachar todo lo que se me vaya, ¿vale? Pero fijaos, en el 7 factorial de arriba he simplificado todo un 5 por 4 por 3 y por 2 por 1, que esto es un 5 factorial, que es el mismo 5 factorial que tengo abajo. Así que cuando desarrolléis esto, no desarrolléis todos los factoriales, simplemente mirar dónde tengo el factorial grande y el chico, arriba tengo un 7 y aquí tengo un 5 factorial, ¿veis? Pues simplemente pongo que el 7 factorial es 7 por 6 y aquí me quedo, porque ese 5 factorial luego se me irá con el 5 factorial que tengo abajo. Y luego tengo 2 factorial. Y ahora sí, 5 factorial se me va con el otro 2 factorial y me queda 7 y el 6 que es 3 por 2 y lo desgloso así porque abajo tengo un 2, porque 2 factorial es simplemente 2. Estos sí que se me van y me quedan 21. Y así calculo de forma más sencilla el número combinatorio 7 sobre 2. Otro ejemplo, pues imaginaos que yo quiero calcular 5 sobre 3. Pues tendría que poner factorial del de arriba, factorial del de abajo y factorial de la resta. Desarrollo, arriba tengo 5 por 4 y me quedo en el 3 factorial porque justamente tengo abajo un 3 factorial que se me va a ir. Estos son los que se me van y arriba tengo un 5 por 4 que son 20, abajo tengo un 2 factorial que es un 2 y me queda 10.
Pues ya tengo calculado el 5 sobre 3. Vale. Vamos a ver ahora la relación que hay entre números combinatorios y el triángulo de Pascal. Vale, entre números combinatorios y el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal, si lo calculáis de forma sencilla, sería empezar por el 1. Ya vamos a ir construyendo un triángulo. En la fila siguiente a la que acabo de poner, siempre vamos a ir poniendo un 1 en los extremos y luego vamos a ir sumando los intermedios. Fijaos, pongo un 1 y otro 1 y así empiezo. Voy a hacer la siguiente fila, un 1 en los extremos y ahora digo, estos dos los sumo, 1 más 1 que me da 2 y otro 1 en el extremo. Hago la siguiente fila, un 1, estos dos los sumo y otro 1 en el extremo. Hago la siguiente fila, 1, sumo, 4, porque sumo, y otro 1 en el extremo. Hago la siguiente fila, 1, 5, esto me da 10, esto me vuelve a dar 10, esto me vuelve a dar 5 y esto me vuelve a dar 1. Hago la siguiente fila, 1, y ahora tengo 6, 15, 20, 15, 6 y otro 1. Y así podéis seguir infinitamente. Bueno, pues la gracia que tiene el triángulo de Pascal es que esto coincide con lo siguiente. El 1 del principio, y ahora tengo en la segunda fila, que tengo dos números combinatorios, son justamente el 1 sobre 0 y el 1 sobre 1. En la siguiente fila es la del 2 y ahora tengo 2 sobre 0, 2 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2 y 3 sobre 3. Vamos a echarle un poquito más para allá para que no quepan más filas. ¿Quién tendría en la siguiente fila? 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4. Es decir, que si queréis calcular algún número combinatorio, lo podrías hacer calculando en sí mismo el número combinatorio, como lo hemos explicado arriba, con los factoriales, pero que sepáis que coinciden con estos números que me van saliendo del triángulo de Pascal cuando los voy calculando tal como os he enseñado que se calcula, que se va construyendo todo el triángulo. Y de aquí me van saliendo todas las propiedades que tienen los números combinatorios. Fijaos, yo no he dicho que en los extremos siempre tengo un 1. ¿Y los extremos quiénes son? Siempre son un número sobre 0 y un número sobre sí mismo, ¿verdad? Los extremos son 2 sobre 0 y 2 sobre 2. 1 sobre 0 y 1 sobre 1. 3 sobre 0 y 3 sobre 3. 4 sobre 0 y 4 sobre 4. Es decir, un número sobre 0 y el número sobre sí mismo. Y fijaos que los extremos dan todos 1. ¿Veis? Los extremos del triángulo son todos 1. Así que la primera propiedad que yo tengo que saber es que, voy a poner aquí propiedades, un número sobre 0 me va a dar lo mismo que un número sobre sí mismo y esto siempre vale 1. De todas formas, esto lo podéis demostrar fácilmente. Fijaos, si yo quisiera calcular m sobre 0, tendría que calcular factorial del de arriba, factorial del de abajo y factorial de la resta. Pero la resta, como estoy haciendo m sobre 0, sería m menos 0, que me da m, o sea que abajo también tendría un m factorial. El 0 factorial sabemos que da 1. Este se me va con este y con lo cual lo que me queda es un 1. Lo mismo si yo calculara m sobre m. Tendría que hacer factorial del de arriba,
factorial del de abajo y factorial de la resta. En la resta ahora tengo m menos m, me da 0. Este se me va con este y como ese 0 factorial vale 1, me queda también 1. Vale. ¿Cuál es la segunda propiedad que vamos a estudiar? Fijaos, ¿os dais cuenta en el triángulo de Pascal que cada fila son simétricas? Fijaos en esta. 1, 2, 1. Esta. 1, 3 y luego tengo 3, 1. Son simétricas, ¿veis? Luego en la siguiente tengo 1, 4, 6 y ahora repito 4, 1. En la siguiente tengo 1, 5, 10 y luego 10, 5, 1. ¿Veis que son simétricas? Tengo números combinatorios que me dan lo mismo, por ejemplo, dentro de cada fila, por ejemplo, S y S. O por ejemplo, S y S. ¿Cuáles son esos números combinatorios que me dan lo mismo? Pues fijaos, son un número combinatorio m sobre n me va a dar el mismo resultado que si yo hago m menos n. Ejemplos de esto. Si yo tengo, por ejemplo, 5 sobre 2, esto me va a dar lo mismo que 5 sobre 3. El truquito que podéis usar aquí es que lo que hago es que completar sumando cuando los dos de abajo al sumar me completan 5, que es el que tengo arriba, entonces son números combinatorios dan lo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, te digo 7 sobre 2, ¿qué otro número combinatorio me va a dar igual que ese? Pues 7 sobre, y ahora tengo que completar con el 2 hasta llegar a 7. Pues 7 sobre 5. Si yo tuviera 8 sobre 3, pues me va a dar lo mismo que 8 sobre 5, porque 3 más 5 me dan 8. Eso es muy útil, por ejemplo, en el binomio de Newton, que hay que calcular un montón de números combinatorios. Si no utilizamos el triángulo de Pascal, bueno, pues tenemos que saber que hay números combinatorios que me dan lo mismo. Calculando uno ya tengo calculado el otro y no me paro a calcularlo. Vale, y finalmente, otra propiedad que vamos a ver. Fijaos en el triángulo de Pascal. No hemos dicho que cada número en el triángulo de Pascal se calcula sumando los dos de arriba. Por ejemplo, el 5 con ese 4, o sea, ese 1 con ese 4 me da un 5. Otro ejemplo, este 3 con este 3 me da ese 6. ¿Qué quiere decir? Que hay números combinatorios que al sumarse me dan otro. ¿Qué suma es esa que yo estoy haciendo? Pues fijaos, vamos a mirarlo aquí. Por ejemplo, 3 sobre 1, cuando lo sumo con el 3 sobre 2, me da 4 sobre 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que cuando a un número combinatorio le sumo otro de la misma fila en el triángulo de Pascal, o sea que el de arriba lo tengo lo mismo, pero abajo considero el número consecutivo al que tenía antes. Fijaos, aquí tengo el número consecutivo. Me estoy yendo a la fila siguiente y por eso de esta m paso al m más 1 y me quedo en n más 1. Este es el que se queda aquí. Un ejemplo, pues que si yo quiero sumar, por ejemplo, 5 sobre 2 con el siguiente de su fila, que es 5 sobre 3, me voy a ir a la fila de abajo al 6 sobre 3. Si alguna vez tenéis que hacer esa suma de números combinatorios, pues sabéis que te da otro número combinatorio y simplemente calculo el resultado. No tengo que calcular los dos primeros, podríais calcular estos dos primeros y sumar, pero veréis que os da lo mismo que ese. Si queréis vamos a comprobarlo. El primero sería 5 factorial, 2 factorial y 3 factorial y lo tendría que sumar con 5 factorial, 3 factorial y 2 factorial. El primero me da 5 por 4 y por 3 factorial y abajo tengo un 2 factorial y el 3 factorial que se me va. Y en el otro tengo lo mismo, 5 por 4 y por 3 factorial, porque es que además justo he cogido ejemplos que me da lo mismo. Esto se me va y me queda 5 por 4, que son 20 partido por 2, el otro que es el mismo, así que me queda 10 más 10,
que son 20. Pues vamos a calcular cuánto da el 6 sobre 3, que se supone que me tiene que dar lo mismo que esa suma. Sería 6 factorial, 3 factorial y la resta. Y como 6 menos 3 es 3, pues 3 factorial. 6 por 5 por 4 y por 3 factorial, que se me va a ir con uno de los 3 factorial que tengo abajo. Y ahora me queda 6 por 5 y por 4 arriba, y abajo tengo 3 por 2 y por 1, que justamente son 6, así que este 3 por 2 se me va con ese 6. 5 por 4 son 20, ¿lo veis? Me ha dado lo mismo calcular 5 sobre 2 más 5 sobre 3 que calcular 6 sobre 3. Vale, pues ya para finalizar este vídeo vamos a hacer un ejercicio de aplicación de números combinatorios. Imaginaos que yo quiero calcular n más 3 sobre n más n más 2 sobre n y dividirlo entre n más 6 partido por 6. Y ojo que lo de abajo es una fracción, no es un número combinatorio. Vale. Vamos con el primer número combinatorio. Tengo n más 3 sobre n. Eso será n más 3 factorial, n factorial, y luego tengo que poner la resta. Y ojo, la resta es n más 3 menos n, que eso da 3. Así que aquí tengo 3 factorial. Y a esto le tengo que sumar el otro número combinatorio y pongo factorial del de arriba, n más 2. Factorial del de abajo, n, y factorial de la resta. Y aquí la resta es n más 2 menos n, así que me da 2. Pongo 2 factorial. Y abajo tengo una fracción, n más 6 partido por 6. Sigo. Fijaos, para desarrollar esto, yo tengo arriba un n más 3 factorial. Lo voy a desarrollar hasta que llegue al n factorial de abajo para simplificarlos luego. Así que yo tendré n más 3 que multiplica a 1 menos. N más 2, todavía no he llegado a la n, fijaos que estoy intentando llegar a la n, que multiplica a 1 menos. Así que tendré n más 1, que multiplica a 1 menos. Ya tengo la n, pues ahí me paro, n factorial. Y ahora tengo n factorial y 3 factorial, que ya si queréis lo podemos poner, que son 3 por 2, así que esto me da 6. Más la fracción de al lado. Esta, fijaos que lo mismo, tengo un n más 2 arriba factorial y abajo tengo un n factorial. Así que el n más 2 factorial de arriba lo voy a desarrollar hasta que llegue al n factorial que tengo abajo y así yo luego lo pueda simplificar. Y me va a quedar n más 2 que multiplica a 1 menos, n más 1, que multiplica a 1 menos. ¿Ya ha llegado la n? Pues ahí me paro. Y luego tengo un n factorial y el 2 factorial que me da 2. Y luego tenía todo ello dividido por n más 6 partido por 6. Y ahora fijaos, este n factorial se me va con este n factorial se me va con ese. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado n más 3, n más 2 y n más 1 partido por 6, más n más 2 y n más 1 partido por 2, y aquí tengo n más 6 partido por 6. Vale. Si quiero desarrollar ahora este numerador, simplemente tendré que hacer mínimo común múltiplo. Esto ya es trabajo con fracciones. A este todavía no le voy a hacer nada. Y al de arriba simplemente voy a sumar las dos fracciones haciendo un mínimo común múltiplo de 6 y de 2, que es 6. Y ahora hago 6 entre 6, que me da 1, con lo cual al primer numerador no tengo que hacerle nada, pero al segundo tendré 6 entre 2, que me da 3, pues 3 por n más 2 y por n más 1. Vale.
Ya lo tengo hecho. Y ahora, fijaos, este 6 se me va con este 6. Cuando tengo fracción dividido entre otra fracción, yo puedo simplificar con los denominadores. ¿De dónde viene eso? Por ejemplo, si tú tuvieras 2 partido por 3 y 5 partido por 3, lo que yo estaría diciendo es que este 3 se me va con ese 3. ¿Por qué se me van? Porque esto, fijaos que sería 2 partido por 3 dividido entre 5 partido por 3. Y vosotros lo que hacéis cuando tenéis que dividir dos fracciones, multiplicamos en cruz, ¿verdad? Así que sería 2 por 3 y 3 por 5. Aquí ahora sí vemos bien que ese 3 se va con ese 3. Y me quedaría simplemente 2 partido por 5. Bueno, pues por la misma razón, en la fracción que yo tengo, los 6 de los denominadores se me van. ¿Y qué me ha quedado? Me ha quedado n más 3, n más 2, n más 1, y suma a 3, n más 2 y n más 1. Y abajo tengo un n más 6. ¿Qué hago ahora? Pues ahora digo, vale, fijaos, tengo un n más 2 y un n más 1 como factores en los dos sumandos, pues los puedo sacar perfectamente factor común. ¿Y a quién multiplica ese n más 2 multiplicado con el n más 1? Pues en el primer sumando multiplica un n más 3 a este de aquí. Y en el segundo sumando lo que me queda es ese 3 solamente, pues 3. Y abajo tengo un n más 6. ¿Cuánto da n más 3 y más 3? Eso es un n más 6. Así que me ha quedado n más 2, n más 1 y n más 6. Y abajo tengo un n más 6. Estos dos ya se me van. Y finalmente ya me ha quedado n más 2 por n más 1, que ya o lo dejamos así o lo desarrollamos y me quedaría n cuadrado más n más 2n más 2, con lo cual me quedaría n cuadrado más 3n más 2, ya como queráis. O lo dejáis así factorizado o lo dejáis desarrollado. Y ya hemos hecho el ejercicio.